Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente bella que siempre nos acompañan en su programa Con Salud. Quiero comenzar este espacio saludando a las y los enfermeros de nuestro país que celebran su día, hacen una labor de verdad que no pagaríamos. Sinceramente es un trabajo muy importante y es parte fundamental del tratamiento de una persona cuando está yendo a un centro de asistencia o cuando por las situaciones de salud tiene que ser hospitalizada. Para ellos nuestro caluroso afecto, nuestro abrazo de hermanos y nuestro cariño. Muchísimas felicidades. Quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como cada miércoles abordamos las temáticas relacionadas con los pacientes diabéticos y es importante que conozcamos dos factores que se llaman hiperglicemia e hipoglicemia. ¿Qué son estas situaciones que se presentan, la hiperglicemia e hipoglicemia? De eso estaremos hablando, pero para ello, qué bueno, que me da mucha alegría contar con su presencia, la doctora Delmi Castillo, médico internista del Instituto Nacional del Diabético. Platicábamos antes de comenzar que hace ya mucho tiempo no nos veíamos, ya llevamos con esta situación del distanciamiento pues más de un año a causa de la pandemia. Pero qué gusto me da poder contar con ella. Ella es una médico muy especial que siempre orienta a la población en este programa y hoy la tenemos con nosotros. Doctora Delmi, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, Suani. Para mí es un placer, la verdad, estar con ustedes, aunque bueno, a distancia, pero estamos siempre para apoyar y educar a nuestra población y recordarles que estamos en pandemia, pero siempre estamos para educar y bueno, obviamente mantener el distanciamiento y seguir todas las medidas de bioseguridad. Eso es importante antes de iniciar. Sí, doctora, bien, hiper e hipoglicemia. Hablemos de la hiper primero, ¿qué es? Y quiero hacer una pregunta antes de que usted explique. Muchos pacientes exteriorizan que van a los picos, es decir, subidas de azúcar y bajones también. ¿Son estos términos a los que nos vamos a referir? Es correcto. Cuando hablamos de hiperglicemia, estamos hablando de un estado en donde hay una subida brusca de lo que es la glucosa, o lo que llamaría el paciente el azúcar, ¿verdad? Entonces, su azúcar se dispara y sube. Y el estado de hipoglucemia es cuando el azúcar baja por debajo de los niveles aceptables. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo? En un paciente diabético, si hablamos de hiperglicemia, es cuando esta azúcar, por ejemplo, en ayunas, amanece arriba de 130, puede llegar 200, 300 o puede llegar picos o estados más graves que esta azúcar suba demasiado hasta 500 o 1000 de glicemia. Ahí ya estamos hablando de estados patológicos como complicaciones agudas de diabetes. Ahora bien, hablar de hipoglucemia es hablar cuando el estado de glucosa está por debajo de 70 miligramos sobre decilitros. Ahora bien, usted se pincha y en el glucómetro le aparece 60 y eso usted lo toma como normal. Eso no es normal, ¿ok? No es normal. Entonces, quizá en ese momento usted ande con dolor de cabeza o ande sudando, ¿verdad? Con una sudoración, siente frío o siente mucha hambre. Eso es hipoglucemia. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente tomar algo o beber algo que tenga una carga de azúcar para que se eleve nuevamente el azúcar y obviamente buscar la atención oportuna, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si se baja demasiado el azúcar, la paciente o el paciente pierde el conocimiento, Suani. Sí. Y el problema es que puede llegar hasta un infarto de miocardio. Qué peligroso. Doctora, qué interesante es lo que mencionamos en ambos casos, ¿verdad? Las subidas y los bajones bruscos. No obstante, muchas personas en el caso de las subidas andan con niveles elevados de azúcar en sangre o glucosa en sangre, picos altos, y no se dan cuenta, no experimentan dolores de cabeza, no tienen taquicardia, no tienen ninguna, son asintomáticos prácticamente, no muestran ningún síntoma, algunos de ellos. ¿Ningún ¿verdad? síntoma? Sí, algunos de ellos. Eso es importante, fíjese, Suani, que los pacientes a veces dan por sentado ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el paciente viene debutando con la enfermedad, no se da cuenta, pero empieza a perder peso,
pero él lo aduce quizá a que come poco y no se está dando cuenta de que quizá está más bien, en vez de comer poco, aumentando ciertas cantidades de carbohidratos. No se está dando cuenta que está bebiendo mucha agua. O en otros casos no se da cuenta que tiene leve dolor de cabeza. Entonces, o eso en los pacientes adultos. En el paciente adulto mayor, cuando existe el estado de hiperglicemia, cuando ese azúcar se eleva demasiado, los ancianitos, ¿qué es lo que pasa? Ya ellos ya no demuestran los síntomas típicos de hiperglicemia, sino que más bien viene y pasan cansaditos, solo quieren estar acostados o con sueño. Entonces, mírale el azúcar, porque si su paciente es diabético ya adulto mayor y está presentando este tipo de cambios de conducta o de hábitos, puede tener estado de hiperglicemia o de hipoglicemia, y eso usted lo va a determinar si el paciente se toma la glucometría. Eso es fundamental, porque si no lo hace, ¿qué va a pasar? Este paciente se va a complicar. Y normalmente, eso fíjate, Suani, que es algo que tenemos que recalcar a la población. Normalmente los estados de hiperglicemia siempre se asocian a estados de infección. Y en los pacientes adultos y adultos mayores, este tipo de infecciones, ya sea urinaria, infecciones vaginales en la mujer, infecciones a nivel pulmonar, desencadenan un pico, o sea, se sube el azúcar per se propio al estado del proceso infeccioso. Entonces, tenemos que ayudarnos siempre del médico para venir y modificar dosis de insulina si se requiere, o la dosis del medicamento oral que está tomando. Sí, doctora, es importante también lo que usted habla acerca de la medición de la glucosa. Generalmente pregunto cuáles son las horas donde debe realizarse, porque decimos también glucosa en ayunas, postprandial o glucosa después de haber comido. ¿Cuál debe ser la hora indicada para que un paciente diabético sepa, o sus familiares, si están bien o no los niveles de azúcar en sangre? Excelente pregunta, fíjate, Suani, eso es fundamental. Mire que vamos a hablar de un punto importante para todo paciente diabético, lo que son las metas glucémicas, las metas de azúcar que usted tiene que tener. Así como usted se forma metas en su vida, de que se va a casar, de que va a tener 3, 4 hijos, de que va a comprar su casa, cuando usted ya tiene una enfermedad, también tiene que tener metas. Por ejemplo, a nivel personal, mi meta es ir disminuyendo de peso. ¿Ok? Porque sé que he aumentado en ese estado de pandemia, he aumentado la ingesta de carbohidratos y subí de peso. Entonces mi meta es empezar a bajar de peso. Lo mismo hablamos cuando ya tenemos diabetes. Metas. ¿Cuáles son estas? Cuando usted se toma la glucosa o el azúcar en ayunas, se pincha el dedito y lo introduce en la laminita y tiene su glucómetro, ¿cómo debe de andar su glucosa, su azúcar, los niveles en ayunos? En ayuna, perdón, de 80 a 130. 80 a 130, si es diabético. De 80 a 130. Si es diabético. Exacto. Si no es diabético, obviamente debería estar debajo de 100. O sea, no debería de tener un estado de hiperglicemia, o sea, de alteración. Ahora bien, si ya es 2 horas después de comer, 1 o 2 horas después de comer, entonces aquí la meta cambia. Ya es menor de 160 miligramos sobre decilitro. Ahora bien, miren lo que pasa, Suani. El paciente come su almuerzo. Entonces el almuerzo viene y normalmente es la comida más cargada. No sé, como que no comemos más en el almuerzo. Entonces, 2 o 3 horas después, el paciente anda con 300 miligramos sobre decilitros de glucosa. Y para él es normal eso. Y dice, no, es que fue lo que comí. Pero no, eso no es normal. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos los estados de hiperglicemia crónicamente, o sea, que no baja y que no baja y no baja, en nuestro cuerpo se activan ciertas vías metabólicas. Entonces viene y empiezan los daños y ya empiezan las complicaciones crónicas de la enfermedad. Empezamos con el problema de riñón, la nefropatía diabética, el problema de la neuropatía diabética, luego el problema de la retinopatía diabética, o podemos desarrollar cataratas, o nos puede dar un infarto. Entonces, realmente es fundamental la pregunta que usted acaba de hacer.
¿Cuáles son las metas? Tener sus metas, 130 en ayunas, sí, y menor de 160, 180, podemos colocarlo, porque la guía nos dice, lo que es la guía de lo que es la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos nos habla de 160. Ahora, la Sociedad de Diabetes nos habla de 180. Entonces, yo siempre, ¿verdad?, de manera práctica le digo al paciente, ok, podemos hacer un rango, 160, 180. Entonces, usted debe de estar postprandial en esos niveles. Sí, qué importante, doctora, poder saber esto. Vamos a hablar más adelante, después de la pausa, un poco acerca de esos bajones y subidas, porque bien decíamos en el caso cuando hay una hipoglicemia, ¿verdad?, que es una baja de los niveles de azúcar en sangre, deben hacerse ciertas cosas porque corre peligro. Igual también la hiperglicemia puede llevarle a un coma diabético y a una serie de complicaciones. Entonces, ¿qué hacer en el momento si estamos atendiendo a una persona o si soy diabético, si me ocurre uno de estos dos extremos? Hago una pausa y ya regresamos en un momento, no nos cambie. Continuamos con el tema de este día. Estamos hablando de hipoglicemia e hiperglicemia. Ambos extremos son peligrosos si la persona no tiene un control adecuado de ello. Bueno, quiero que con la doctora Delmi hablemos ahora de qué hacer en el caso de presentarse una de estas situaciones que se presenten en un paciente diabético. La doctora Delmi Castillo, médico internista del INADI, nos acompaña para las personas que nos vienen sintonizando a través de la radio, la televisión o las redes sociales. Doctora, si hay una subida de azúcar que generalmente a veces se acostumbra, como usted misma lo decía hace un momento, el paciente se acostumbra a tener niveles altos de azúcar que no se percata que está su azúcar alta. ¿Qué debemos hacer si se presenta un pico muy elevado de glucosa en sangre? Muy bien, si empieza a tener esas elevaciones de glucosa, si usted es un paciente que utiliza insulina cristalina, por ejemplo, o insulina regular, o la que le llaman insulina de la transparente, o insulina rápida, de las que son de pluma, ¿verdad?, las que son de lápices, que son un lápiz, ok, puede usted, de acuerdo a cómo la ande, por ejemplo, si ya la anda arriba de 250 o 300, usted en su casa, y si el paciente empieza a presentar síntomas, empieza a ver que se le nubla la vista y empieza a beber agua, se siente sintomático, hay síntomas, el paciente tiene síntomas de hiperglicemia. Entonces, usted se puede aplicar, si usted tiene en su casa, lo que es la insulina, ¿ok? Insulina regular, de lo que es la cristalina, la transparente, o también, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, se inyecta 10 o 8 unidades subcutáneas. Inmediatamente debe buscar atención médica, ¿ok? Sea que vaya a un centro de salud que esté cerca de su casa o que vaya a alguna clínica privada, pero tiene que ir, o a un hospital público, tiene que ir obligatoriamente a un centro hospitalario. ¿Por qué? Tenemos que determinar qué hizo que este paciente tuviese ese pico de hiperglicemia. Si hay un estado patológico per se, o sea, si hay un proceso infeccioso, tenemos que determinarlo nosotros como médicos y empezar terapia, ¿ok? Con antibióticos. Y obviamente reajustar la dosis de insulina. Cuando usted llegue al hospital, le menciona al médico que lo está revisando que se aplicó en su casa lo que es insulina regular o insulina rápida, ya sea la cristalina o ya sea alguno de los análogos de acción rápida. Ok, inmediatamente se va al hospital. Eso en los casos de hiperglicemia. Sí. Tengo una duda. No se quede en su casa. Doctora Delmi, tengo una duda. Hemos mencionado el suministro de insulina, pero estos picos o la hiperglicemia podría darse en pacientes que no han llegado todavía a utilizar insulina, en pacientes diabéticos que no usan insulina. Sí. Claro que sí. Claro, en los pacientes diabéticos que utilizan antidiabéticos orales o hipoglicemiantes orales, se pueden dar picos de hiperglicemia. En ese contexto, si no usa insulina, no se la aplique, porque no sabemos cómo va a responder el cuerpo.
¿ok? Entonces, inmediatamente, claro, la familia viene y le toma el azúcar y determina, está alto el azúcar, entonces inmediatamente se va al hospital. ¿Qué pasa también? Hemos visto casos en donde el paciente debuta con una complicación, o sea, no era diabético, ni tan siquiera sabía que era diabético, pero resulta ser de que se cayó en cama, quedó en cama y está enfermo y nadie sabe qué más tiene, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya lo llevan al hospital, el paciente quizá ya va con un trastorno de alteración de la conciencia, ya no conoce a sus familiares y le tomamos la glucosa nosotros cuando el paciente llega a la emergencia y vemos que está en high, arriba de 600 está. Entonces le tomamos los exámenes y ya determinamos ciertos parámetros, ¿verdad?, laboratoriales, y este paciente está en un estado hiperosmolar hiperglucémico, que lo que se llama, lo que usted mencionaba, de un coma diabético, ¿ok? Sí. Entonces, en ese contexto, el paciente entró en coma diabético, ¿pero por qué? Porque se elevó el azúcar, no sabía que era diabético, o está complicado ya con un proceso infeccioso. Eso es importante. Entonces, lo fundamental es que usted determine, su paciente está enfermo, en cama, en casa, busque atención médica oportuna para poder darle la solución. Vamos ahora con la hipoglicemia, o sea que son esos bajones abruptos de glucosa en sangre. Y voy, antes de que usted hable un poquito de esto, doctora, muchas veces algunas personas, para apoyar a la persona porque se descompensa, realmente algunos llegan hasta perder el conocimiento cuando ocurre esto de la hipoglicemia. Sí. Entonces algunos de ellos van y buscan generalmente un refresco de cola, cualquier marca puede ser, y le dan esto para aparentemente subir o elevar el nivel de glucosa en sangre o darle mejoría a la persona. Quisiera que me hablara si está recomendado o no, pero también a usted sus aportes, doctora. Ok, muy bien. Fíjate que es muy importante lo que acaba de mencionar. Fíjese que sí. El paciente cuando cae en hipoglucemia, o sea, puede ser una hipoglucemia causada evidentemente, ya sea por el uso de insulina o ya sea por el uso de hipoglicemiantes orales, en este contexto glibenclamida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un bajón de azúcar, como le llaman? Entonces viene, toma su azúcar, el paciente pierde el conocimiento y está en 40 miligramos sobre decilitros la glucosa, se lo tomó la familia, viene y en ese momento no le puede dar nada tomado, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Al hospital inmediatamente, porque en el hospital se le busca una vía periférica y se le introduce glucosa, ¿ok? Eso es importante. Ahora bien, si el paciente tiene un bajón de azúcar, pero está consciente, está lúcido, entonces, ¿qué podemos hacer? Por mientras llegamos al hospital, entonces usted viene y va y busca un jugo, refresco, que tenga alto componente en glucosa. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos refrescos carbonatados? Tienen 26, si no menos me equivoco, a 28 gramos por porción de glucosa. Eso es bastante. Hay jugos que tienen, creo que hasta un poquito más, llegan hasta 30 gramos de glucosa, entonces eso es bastante y eso sí nos va a ayudar a elevar lo que es la glucosa. Entonces sí, si el paciente está consciente, o sea, tiene los síntomas de hipoglucemia, por ejemplo, está con sudoración, se está con temblor, pero está consciente, o sea, puede deglutir, entonces sí, dele un refresco o dele un jugo o dele agua con azúcar y por mientras llega al hospital, ¿ok? Porque hay que manejarlo. Ahora bien, si fue por insulina, hay que reajustar la dosis de insulina. Si el bajón de azúcar es asociado al uso de glibenclamida, por ejemplo, o cualquiera de la familia de las sulfonilureas, ¿qué es lo que pasa? Vaya, hay que buscar la causa del por qué esta pastilla le dio un bajón de azúcar a este paciente. Normalmente puede ser que le estemos dando un poco más de dosis, entonces se le puede disminuir la dosis, claro está. Pero también tenemos que determinar cómo están los niveles de creatinina en este paciente, o sea, cómo está su riñón.
porque si hay ya un daño renal, entonces este paciente se le tiene que retirar la glibenclamida porque ya está presentando daño renal asociado a diabetes, entonces ese medicamento ya no se puede seguir dando porque este paciente va a tener hipoglicemia, estas hipoglicemias. ¿Por qué? Porque la salida de la mayoría de los fármacos del cuerpo es a través de la orina, a través del riñón. Sí, doctora, voy a hacer una pausa. Al regreso damos las conclusiones y hablaremos de también un punto muy importante que hemos mencionado y que he visto que tiene que ver en ambos aspectos. Es la alimentación, las horas de las comidas, ¿verdad? ¿Qué se come, qué no se come? Muchas personas también tienen bajones de azúcar porque quizás su cuerpo está necesitando, requiere energía, requiere alimento y no están comiendo en las horas. Hacemos una pausa y en un momento regresamos con este interesante tema, hiperglicemia e hipoglicemia. Seguimos, estamos ya en la parte conclusiva con la doctora Delmi Castillo. Ella es médico internista del Instituto Nacional del Diabético. Doctora Delmi, veía yo que la parte de la comida tiene mucho que ver en las horas que se come, qué es lo que se come, si no se come también, para que se desarrollen estos episodios de hiper e hipoglicemia. Un punto sumamente importante, Suani, el que ha tocado, es fundamental, porque el asunto ya es un reto para el médico. Cuando ya nos llega un paciente con un estado agudo, o sea hiperglicemia o sea hipoglucemia, tenemos que determinar, ¿qué está comiendo este paciente? Puede ser que la carga de carbohidratos, la carga de azúcar haya sido tan elevada que eso haya sido lo que le disparó el azúcar. Entonces, vamos a hacer manejos en cuanto a lo que es un cambio en el hábito de la alimentación. Pero también nos toca a nosotros hacer un reajuste en cuanto a lo que es propiamente la insulina los medicamentos, la insulina que el paciente está utilizando, los antidiabéticos orales. Otro punto sumamente importante es que estos pacientes ya cuando llegan en hipoglucemia, lo que le explicaba anteriormente, ver si es el riñón, ver si no es el riñón, ver si es mucha insulina, entonces se le baja. O también determinar si es un paciente adulto, mayor, un paciente que no está comiendo adecuadamente, porque ya sea que esté infectado, porque los pacientes sépticos tienden a disminuir la cantidad de alimentos que ingieren. Entonces, si está comiendo menos y se está aplicando la misma dosis de insulina, es obvio que este paciente va a tener hipoglucemia. Otro punto importante, los pacientes tienen que desayunar, se pueden aplicar su insulina en la mañana. Eso es un punto que casualmente hablé hoy con una paciente. Se aplica la insulina, pero tiene que comer. Asegúrese que coma, porque no es que hay muchos pacientes que se aplican su insulina y no comen, no desayunan y vienen a desayunar, se la inyectaron a las 6 de la mañana y vienen a desayunar a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde vienen y dicen, es que siento un hoyo en el estómago, porque así lo dice el paciente. Siento un hoyo en el estómago, me duele la cabeza y le da aquella hambre. Entonces va a comer. Eso fue una hipoglicemia, pero no fue causada porque hay mucha dosis de insulina. Fue causada porque este paciente se inyectó y no comió. Eso es fundamental. Entonces se va a inyectar en la mañana, va a desayunar, luego merienda. Por eso nosotros nos asesoramos mucho en el instituto, tenemos el servicio de nutrición, es fundamental. ¿Por qué? Porque así nosotros aprendemos a comer. Yo como médico aprendo a comer bien. Yo como paciente, yo los mando a los pacientes al nutricionista para que aprendan a comer bien. Entonces, y no es que comer bien es solo comer todo cocido y todo, no, sino que hacer los juegos de alimentos, pero que vayan balanceados para evitar ya sea una subida o un bajón de azúcar. Y mantener también los niveles de glucosa en sangre en perfectas condiciones. Doctora Delmi, qué gusto haber compartido con usted. Quisiera una, pero muy breve recomendación para las personas que nos han escuchado y visto en esta mañana. Bueno, ante todo, seguirnos cuidando. Por favor, continúen con las medidas de bioseguridad. La pandemia por COVID-19 sigue, así que tenemos que seguir nosotros cuidándonos.
también continúen pues viendo los medios en los cuales nosotros educamos, nosotros como personal de salud los educamos a todos ustedes como población, y para nosotros es un gusto, la verdad es un placerazo estar acá y poderles brindar nuestra ayuda. Muchísimas gracias, doctora Delmi. Un saludo también a la gente linda del INADI, no solamente el personal médico, administrativo, sino también los pacientes que cada día van y son muy disciplinados con su tratamiento. Así tienen que seguir, ¿verdad? No hay que bajar la guardia con la diabetes. Tal vez ponemos en pantalla el número EPI para poder dictárselos a nuestros queridos amigos, el número del Instituto Nacional del Diabético, donde pueden llamar para hacer mejor las consultas respecto a esto. Muy bien, el 2221-3660 es el número del INADI para que usted haga sus consultas directamente o inquietudes o quiera recibir un tratamiento. Toda la información la va a recibir al 2221-3660. Gracias por haber estado con nosotros. Si así Dios lo permite, nos estamos viendo siempre de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto.